Bueno, entonces estábamos con esta fotografía y pasamos a la siguiente, ¿verdad? Aquí fue donde nos quedamos, pasamos a la siguiente fotografía. Y como les decía, aquí tenemos ya nuestro 14.16, que viene siendo precisamente, ¿verdad? El contenido de corriente directa de la señal, ¿verdad? De rizo o la señal fluctuante. ¿Por qué estamos diciendo eso? Bueno, porque si hacemos un poquito más grande esta, vean, aquí está el voltmetro indicándonos el voltaje de corriente directa de 14.16. Es lo mismo que hicimos con la de 220, pero ahora estamos con la de 100 ohms. ¿Sí? Aquí está leyéndose 14.16, mientras que el osciloscopio, ¿cuánto está leyendo? Está leyendo 14, ¿sí? ¿Y cuánto está leyendo de voltaje pico? Pico, o sea, de voltaje de rizo. Está leyendo 3.4 volts, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí ustedes tienen ya su cálculo teórico, pues ahora lo comparan con esto pensando y sabiendo que el voltaje está un ligeramente por debajo del cálculo que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos midiendo, aquí está la lectura, con amarillo la señal de entrada y con color, otra vez moradito, estamos leyendo las características del rizo, que es lo que nos está mostrando el osciloscopio, y también estamos leyendo el voltaje promedio de esa señal de rizo con nuestro multímetro. Ahí están las mediciones. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos las lecturas de esto. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es medir el tiempo de conducción. ¿Con qué resistencia? Sigue siendo la misma. A ver, déjenme hacerle aquí un poquito más grande. ¿Con qué resistencia? Ahí se ve. ¿De acuerdo? Con 100 ohms y el capacitor de 680. Y volvemos otra vez a leer lo mismo. Aquí está la terminal viva con la punta del osciloscopio y su tierra, ¿verdad? Midiendo el voltaje sobre el diodo. ¿Y qué estamos leyendo? Aquí está lo que estamos leyendo. Estamos leyendo el voltaje pico inverso, que viene siendo de 34.34 volts, ¿verdad? Y el voltaje promedio, bueno, que eso no nos interesa, ¿verdad? No nos interesa porque no estamos caracterizando esa señal, estamos interpretando nada más lo que a nosotros nos interesa, leer el voltaje pico inverso y el tiempo de conducción. El número de divisiones que hay aquí, tomando en cuenta las subdivisiones y multiplicándola por 2.5 microsegundos, y ahí tenemos o hemos terminado con la parte correspondiente, ¿verdad? A la resistencia de 100 ohms. ¿Qué sigue? Lo mismo. A ver, es decir, ahora vamos a cambiar la resistencia, en lugar de que sea 100 ohms, ahora va a ser de 560 ohms. Ahí está. Hacemos grandota, vemos aquí la señal, vemos aquí el valor de la resistencia de carga y ahí está, 560. Y el arreglo sigue siendo el mismo. Aquí está nuestro capacitor de 680, aquí está nuestro rectificador y lo que estamos midiendo es el voltaje de la señal de entrada. Aquí está con el osciloscopio, que tiene su valor pico de 36.6 y superior 16.66, o sea, 60 Hz, ¿no? ¿Sí? Y con el multímetro, vean ustedes, con el multímetro que estamos midiendo también el voltaje de entrada, ¿verdad? Con nuestro multímetro, y aquí está el voltaje es alterno y son 12.96 volts radical cuadrático medio. Hace la conversión correspondiente y tenemos ya la lectura del multímetro y del osciloscopio sobre la señal de entrada para cuando la resistencia es de 560 ohms. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a ver qué sigue. Le damos vuelta aquí y lo que tenemos ahora es la misma lectura. Bueno, no, lo que tenemos ahora es lo siguiente. A ver, con el multímetro estamos leyendo 16.47 volts de voltaje promedio, o sea que viene siendo el voltaje promedio de la señal alterna fluctuante, porque el rizo ahora es de 800 milivolts, o sea, la amplitud pico-pico de esta función
es de 0.8 volts y su valor promedio es de 16.4, 16.4 y acá tenemos nosotros 16.47. Fíjense bien cómo a lo largo de toda la práctica, tanto el multímetro como el osciloscopio han estado midiendo casi lo mismo. ¿De acuerdo? Y aquí está con una resistencia de 560 ohms. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Bueno, sigue el tiempo de conducción. Aquí está la resistencia de 560 y el oscilograma correspondiente. Aquí está el voltaje pico-pico, que viene siendo de 36.4, el voltaje pico inverso, y el tiempo de conducción, pues es el número de divisiones por 2.5 milisegundos y obtenemos el tiempo de conducción y el voltaje pico inverso para el rectificador de media onda con resistencia de carga de 560. Y con esto damos por terminado la parte correspondiente al rectificador de media onda con filtro capacitivo, o sea, a la tabla número 3. ¿Qué sigue? Lo mismo, pero ahora para el rectificador de onda completa. Es decir, aquí está. El arreglo es el mismo que ya habíamos visto, pero ahora tiene el capacitor de integración. Ahí está, de 330 microfarads. Y la resistencia que hay aquí, pues es la de 220, porque también se va a cambiar a 100 y 560. Y el rectificador, aquí se puede ver, ¿verdad? Esta es la terminal del secundario que llega a este punto, ¿sí? Polariza a este diodo directamente, bueno, utiliza o se va a la trayectoria, ¿verdad? Por este diodo. Este diodo, fíjense bien, este amarillito está en unión con el segundo diodo, como ya lo vimos anteriormente, y estos dos diodos forman el rectificador de onda completa, dos diodos, porque los otros dos pues están inhabilitados, están desconectados. Y a su vez, este puentecito, digo, estos dos diodos son unidos a esta resistencia que está en paralelo con el capacitor. Lo que tenemos aquí es lo que se describe en la figura número 7. En la figura número 7, eso es lo que tenemos ahí. Figura número 7. Si pasamos a la siguiente fotografía, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con el rectificador de onda completa. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, observamos que la información que aparece en el osciloscopio corresponde a la señal de entrada. Aquí está. La señal de entrada, a ver, va conectado a la entrada, o sea, el diodo de entrada del devanado superior. ¿De acuerdo? Y estamos viendo, ¿verdad? Que el multímetro, aquí está, también está conectado a la entrada y está midiendo, aquí está, sus volts de CA y está midiendo 12.77. ¿Sí? ¿Para qué resistencia? Ojo, ojo. Aquí le voy a ampliar. Vean. ¿Para qué resistencia? Todas estas dos mediciones, que da aproximadamente lo mismo para una resistencia, ¿dónde está? Vean aquí, de 100 ohms. O sea, aquí comenzamos con la resistencia de 100 ohms, ¿de acuerdo? Y con la resistencia de 100 ohms, pues estamos obteniendo lo que se ve aquí, ¿verdad? Un voltaje pico-pico de 36.4, ¿sí? Ese 36.4 es el voltaje pico, o sea, 18.2 volts pico. Cuando nosotros habíamos dicho que inicialmente era 18.6, vean cómo bajó aquí un poquito el voltaje, ¿de acuerdo? Y el correspondiente valor, ¿verdad? De 12.77 lo multiplico por 18, por raíz de 2 y me da 18.05, ¿de acuerdo? Aquí sí hubo una ligera variación muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Uno me da 18.2 y el otro me da 18.05. Ahí hubo una variación muy fuerte. ¿Y eso a qué se debe? A que probablemente las variaciones aquí fueron detectadas, ¿sí? El multímetro sí la siguió, pero el osciloscopio pues mostró un poco de retardo, ¿no? Ajá. Por las características propias de los instrumentos. Pero están dentro del rango de lo que es una medición de propósito general. Estamos hablando entonces del rectificador de onda completa con capacitor de integración y para cuando la resistencia vale 100 ohms. ¿De acuerdo? Borramos esto y vemos la siguiente.
Vean cuál es la secuencia. La siguiente fotografía muestra ahora los datos del filtro, o sea, de la salida. Aquí está. Entonces, en la salida, aquí está. Vean, el voltaje de rizo es de 2.8, ¿verdad? De 2.8 volts, el voltaje de rizo. El voltaje promedio es de 15 volts, 15 volts. Mientras que el multímetro, vean, el voltaje promedio que está marcando, porque estamos midiendo en la salida, ahí están los dos, el osciloscopio y el multímetro, estamos midiendo aproximadamente lo mismo. Acá leemos 15 volts, ¿verdad? Y aquí estamos leyendo 15.04 volts. ¿Con qué resistencia? Con la resistencia, la misma, de 100 ohms. ¿De acuerdo? Si seguimos ahora con la siguiente fotografía, si fijan, estamos repitiendo los mismos pasos, ¿verdad? Medimos ahora el tiempo de conducción. ¿Dónde está o cómo está esto conectado? Ahí está. Aquí está el vivo de la punta y aquí está la tierra y estamos midiendo el voltaje sobre el diodo. Y volvemos otra vez a leer su voltaje pico inverso y su tiempo de conducción. ¿De acuerdo? Para cada una de las resistencias. Y sigue siendo la resistencia de 220. Ahí ya terminaron todas las mediciones y tenemos que llenar la tabla correspondiente, ¿verdad? Para tener esta completa. ¿A qué me refiero? Pues a que tengo que calcular las corrientes obteniéndolas de la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, ¿no? Para que quede la tabla completa. Lo que sigue ahora es exactamente lo mismo, pero ahora con una resistencia de, aquí se puede ver, aquí la bajamos, ahí está, de 220. El arreglo es exactamente el mismo. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que estamos midiendo con el canal 1, con el canal amarillo, tanto con el canal como con el multímetro, el voltaje de entrada. ¿Y cuánto estamos midiendo? Con el osciloscopio estamos midiendo otra vez 36.4 y la frecuencia 16.66 milisegundos. Mientras que con el multímetro estamos midiendo 12.87. ¿De acuerdo? Pero estos son valores eficaces. Tendremos que hacer la conversión a valor promedio, ¿verdad? O radical cuadrático medio o pico, pico para relacionar una con otra, ¿no? Una con la otra. ¿De acuerdo? Eso ya les toca a ustedes. Por lo pronto, aquí está la medición del voltaje de entrada con esta fotografía. ¿Qué sigue? Bueno, lo mismo, ¿no? Ya estamos viendo el voltaje de entrada. Ahora vamos a medir el voltaje de salida. Ahí están los dos instrumentos, tanto el osciloscopio como el multímetro, sobre la resistencia de 220. Y aquí está marcando que el rizo es ahora de 1.4 volts y el voltaje promedio es de 16, no, 15. Bueno, no se ve aquí claramente, ¿eh? A ver, pero vamos a tomar nuestra referencia con respecto a lo que está marcando nuestro multímetro, ¿sí? Nuestro multímetro está marcando 16.03 y aquí pues que son 15.04, ¿no? No se ve clarito, pero más bien parece 16. Bueno, ahí lo dejo a su consideración, ¿sí? Yo aquí veo 15.4 en mi tablita, es con una resistencia de 220, veo 15.04. Estos son 15.04 y con el multímetro estamos midiendo 16.03. ¿De acuerdo? Ahí hay una diferencia. Ahí algo pasó, ¿verdad? Con respecto a la medición que estamos nosotros obteniendo. Déjenme mover esto. ¿Sí? Ahí está. ¿Con qué resistencia está sucediendo esto? Con 220 en el rectificador de onda completa. ¿Qué sigue? El tiempo de conducción con resistencia de 220. Ahí están las características. ¿Qué sigue? La misma medición, pero ahora con una resistencia de, aquí está, de 560 ohms. 560 ohms. Y lo que vamos a medir, una vez más, son o es la entrada. Sí, dígame. Dígame.
¿Qué? Nada, profesor, perdón, Ok, es que estaba estornudando y sin querer está encendí bien. el micrófono. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Vamos bien entonces. ¿Vamos bien todos? Bien. Aquí estamos viendo otra vez 36.6. Ya saben que es el voltaje de entrada, ¿verdad? Ahí está el voltaje de salida, o sea, el color lila ese o morado, pero las lecturas que nos está dando es la del osciloscopio. 36.8 y aquí estamos dando 12.96. ¿Con qué resistencia? Con la resistencia de 560. ¿De acuerdo? Hacemos las conversiones correspondientes y tenemos los valores tanto del osciloscopio como del multímetro. ¿De acuerdo? Estamos repitiendo siempre las mismas mediciones. Pasemos a la siguiente fotografía. Sí, aquí tenemos el rizo, el voltaje de rizo. Estamos viendo, observen, en la salida con el osciloscopio y con el multímetro en la resistencia de salida. ¿Cuánto estamos viendo? Aquí dice, ¿verdad? Que son 16.73 volts promedio, mientras que el osciloscopio de ese rizo está midiendo 16.6. ¿De acuerdo? 16.6 y un voltaje de rizo de 800 milivolts. ¿De acuerdo? ¿Y qué sigue como final o punto final? Pues sigue la medición del tiempo de conducción. Ahí está el tiempo de conducción, ¿verdad? Para la resistencia de 560. Ahí están los valores. ¿Cuánto está marcando? Está marcando 37.2, ¿de acuerdo? Y el tiempo de conducción, que es el número de divisiones en sentido horizontal por 2.5 milisegundos. Y con esto se termina la primera parte de estas fotografías. ¿De acuerdo? De estas fotografías. Ajá. Entonces, aquí que tenemos hasta este momento, tenemos los dos rectificadores de media y de onda completa, sin y con capacitor. Lo que hace falta ahora, pues es la última parte de la práctica, que viene siendo la de la fuente de voltaje que corresponde, en este caso, a la figura número 9. Figura número 9. Y aquí es en donde tengo un problema porque no me permite, a ver, dejen ver si ahora sí sale. No. A ver, si no, si no, vamos a tener que... Me voy a tener que salir porque... Ay, ay, ay. Como se acaba de actualizar, es el Zoom, entonces ahorita no, no. Entonces lo que voy a hacer, a ver, me voy a salir, jóvenes. No se vayan ustedes. Déjenme